Buenos días amigos, les habla el doctor Pablo Somarrina. Hoy les estaremos hablando de las consultas a domicilio y la consulta privada. Bueno, tenemos una consulta médica privada en el consultorio en Chinandega, el edificio del Cor 3 cuadras al norte de Barabajo, y le tenemos consulta ahí mismo 24 horas, o sea que la hora que los necesiten, las diversas enfermedades que atendemos a domicilio, la hipoglicemia, la cardiopatía, la hipertensión, la hipovolemia que se nos presentan. Como urgencia los pacientes nos llaman de los diferentes barrios de Chinandega por enfermedades complicadas. En la consulta a domicilio le brindamos atención a las diversas patologías que se presentan, que frecuentemente se dan, como son la hipoglicemia, bajones de azúcar, la hipertensión o crisis hipertensiva, los problemas de diarrea, vómitos, deshidratación grave, pacientes con convulsiones o pacientes o personas que le ha dado un derrame o presentan sintomatología de un accidente cerebrovascular. Entonces estas patologías las atendemos en los diferentes barrios de Chinandega. Estas requieren atención médica urgente. Estos pacientes que nos llaman a domicilio pues están en mal de salud y necesitan atención urgente, por lo cual la atención la hacemos a las 24 horas del día, o sea, a la hora que nos llaman de los diferentes barrios de Chinandega, de los municipios, donde atendemos la hipoglicemia, el ACV, que son accidentes cerebrovasculares, los problemas de la hipovolemia, la hipoglicemia y otros problemas que se presentan, cuadros graves con fiebre, vómito, un infarto de repente, un problema cardíaco, una cardiopatía hipertensiva que nos aumenta el dolor o nos da un dolor fuerte en el pecho, en el corazón, y nos hace caer de repente y perder el conocimiento. Entonces es importante que nos dirijamos nosotros a los diferentes barrios a atender estas enfermedades, personas que están convulsionando en su hogar, en su domicilio. Entonces hay que darle su atención oportuna, adecuada, y ver la causa, qué es lo que está provocando estas convulsiones. Es importante tomar en cuenta que estas enfermedades prácticamente nos vienen a determinar que nosotros tenemos que hacerle un abordaje específico, clínico, porque se presentan los cuadros de derrame o accidentes cerebrovasculares, como también la persona de repente puede presentar una parálisis de la mitad del cuerpo, con problemas para hablar, dificultades en el lenguaje en el momento, y puede estar causado por una cardiopatía hipertensiva, pero la fondo base son accidentes cerebrovasculares o derrames. Nos dirigimos en los diferentes lugares de Chinandega, en la montaña, en los barrios, en las fincas, a atender a personas que nos demandan atención médica. Tenemos entonces que ver estos casos de pacientes. Entonces estábamos hablando que los diferentes problemas que nos pueden afectar en estos, pacientes que nos llaman a atender a domicilio, a los pacientes graves, pueden presentar un accidente cerebrovascular o derrame, o pueden presentar una hipoglicemia, un bajón de azúcar, o pueden presentar un cuadro de una hipertensión grave, una crisis hipertensiva, como también un cuadro fuerte de diarrea, vómitos que nos lleva a la deshidratación, a la hipovolemia. Hay casos de personas que nos llaman porque han perdido el conocimiento, el familiar, o pueden tener un problema de insuficiencia cardíaca grave que los está afectando. También nos hemos encontrado con casos de cuadros de diarreica y vómitos agudos, los cuales nos pueden llevar a una hipovolemia, de los cuales nos pueden dar una deshidratación grave o una requerida de una emergencia de atención propia rápida con hidratación adecuada para reponer líquido por una hipovolemia. Entonces hablemos de la hipoglicemia, que prácticamente la hipoglicemia es una condición caracterizada por niveles anormalmente bajos
de glucosa en la sangre, o sea, se baja el azúcar por debajo de 70 miligramos por decilitro, milimoles por decilitro, o hablamos de que la glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo, especialmente para el cerebro, por lo que un nivel bajo puede afectar su funcionamiento. El cerebro no puede trabajar o estar sin glucosa. Las causas principales de la hipoglucemia fundamentalmente se dan casos por los medicamentos que se toman para la diabetes, si tomó muchos medicamentos o se aplicó una alta dosis de insulina, como también fármacos que aumentan la producción de insulina y bajan el azúcar de la sangre rápidamente. Y entonces nos llega a una hipoglucemia. También tenemos en cuenta que hay personas que hacen una demasiado dieta. Entonces, al decirle que tienen problemas de la diabetes, del azúcar, que las dan alta, comen muy poco y el azúcar se le baja y pueden perder el conocimiento. Me he encontrado con casos en la comunidad, en una finca, en una casa, en un barrio de alguna persona que está con pérdida del conocimiento porque está en una hipoglucemia grave y prácticamente requiere tratamiento urgente. Entonces prácticamente hay otras causas que pueden bajar y pueden producir hipoglucemia, como tumores productores de insulina por el páncreas, que se llaman los insulinomas, las enfermedades graves o fallos orgánicos, reacciones a otros problemas como consumo excesivo de alcohol, deficiencias hormonales por el cortisol, hormona de crecimiento, la tiroides, algunos medicamentos no relacionados con la diabetes que pueden producir hipoglucemia. Los síntomas que puede presentar la persona son hambre intensa, sudoración, temblores, fatiga y debilidad, confusión o dificultad para pensar claramente, como también en casos graves convulsiones o pérdida de la conciencia, hasta coma. Entonces, estas son condiciones que tenemos que tratar a la persona inmediatamente, administrarle lo que es el azúcar, ya sea si las personas que puedan consumirlo, pues se le pueden dar, si no, tiene que aplicársele en suero intravenoso o inyecciones como glucagón y otros abordajes que se le puede dar urgentemente a la persona. Entonces estamos hablando de la hipoglucemia, hablando ya específicamente de lo que es los accidentes cerebrovasculares o derrame, conocidos como ictus o derrame cerebral. Ocurre cuando se detiene el flujo sanguíneo a una parte del cerebro o cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe. Esto provoca que las células cerebrales no reciban oxígeno ni nutrientes, lo que puede causar daño cerebral permanente, discapacidad o muerte. O sea que la persona que le da un derrame puede quedar con discapacidad o puede morir o quedan con una discapacidad. Bueno, tenemos que hablar de que los accidentes cerebrovasculares se dividen en los accidentes cerebrovasculares isquémicos y los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Los isquémicos prácticamente son causados por la obstrucción de un vaso sanguíneo en el cerebro, generalmente por un coágulo o acumulación de placas. Representa aproximadamente el 80% de los casos. Dentro de este tipo están los accidentes cerebrovasculares trombóticos, un coágulo formado en el cerebro, y el embólico, un coágulo que viaja desde otra parte del cuerpo hasta el cerebro. Son los accidentes isquémicos. Hablando de los hemorrágicos, se producen cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe, causando sangrado dentro o alrededor del cerebro, que puede ser causado por hipertensión no controlada, aneurisma, traumatismo o malformaciones vasculares. Tenemos que ver otros casos que pueden presentarse, les decía, las emergencias médicas, que nosotros debemos irlas atendiendo en la atención a domicilio cuando nos llamen al celular 8677-6454. Muchas gracias y estamos con ustedes en comunicación, brindándoles atención continua 24 horas en consultorio y a domicilio. Muchas gracias.